Baruch atah Hashem, Olam Aman. Abba, Kadosh, venimos ante tu presencia pidiéndote que por favor nos des sabiduría, inteligencia, entendimiento, que nos ayudes a entender tu palabra, abres nuestro entendimiento, que tu Ruach HaKadosh nos guíe y nos protege. Protege tu pueblo, tus hijos, tus hijas, los que confían en ti. Por favor, Abba, tú sabes nuestros corazones, tú sabes nuestras mentes. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos, Abba, a crecer en el conocimiento de Mashiach y la fe, guardando los mandamientos en la fe del Mashiach. Instrúyenos, nuestras familias, tu pueblo Yasharel, a todos los tuyos entre las naciones, todo tu pueblo, todos los gentiles y tu pueblo Yasharel. Guárdanos Ahad en Yahshua HaMashiach, amén. Hoy entramos en el libro de Enoch, capítulo 82. La palabra entregada a Enoch, los 4 intercalarios Yomim, los luminarios que dirigen la temporada y los meses. Y este es el capítulo 82. Dice así, verso 1. Y ahora mi hijo Matushala, todas estas cosas yo recuento a ti, y he escribido grabado por ti. Yo he revelado a ti cada cosa y ha dado a ti libros perteneciendo a todo esto. Entonces, por eso preserva mi hijo Metushala los libros de las manos de tu padre, y que veas seguramente que usted lo entrega a ellos a las generaciones del mundo. Yo he dado sabiduría a ti y a tus hijos que van a ser de ti, para que ellos puedan darlo a sus hijos por generaciones. Esta sabiduría he nombrado que sobrepasa su entendimiento. Y a esos quien la entiendan, a ella no van a dormir, pero van a escuchar con el oído para que ellos puedan aprender esta sabiduría. Y ella va a complacer a esos que coman de ahí mejor que buena comida. Vamos a Mateo 4, 3 a 4, una conexión. Dice aquí en Mateo 4, versos 3 a 4. Dice, entonces se le acercó el probador, que es a Satán, y le dijo, si eres hijo de Elohai, di que estas piedras se convierten en pan. Pero él respondió y dijo, estamos hablando de Yahshua, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Entonces el Satán lo llevó a otro lugar, a la ciudad santa, le puso de pie sobre la cúspide del templo y le dijo, si eres hijo de Elohai, échate abajo, porque está escrito, a sus mensajeros les dará encargo acerca de ti, en sus manos te llevarán, para que no tropiece tu pie con una piedra. Y Joshua le dijo, además está escrito, no pondrás a prueba a Yahweh tu Elohai. Otra vez el acusador lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Le dijo, todo esto te daré si te inclinas y me rindes homenaje. Entonces Yahoshua le dijo, vete a Satán, porque está escrito, a Yahweh tu Elohai rendirás homenaje y a él solo servirás. Entonces el Satán lo dejó y enseguida vinieron unos mensajeros y se pusieron a servirle. Amán. Entonces la palabra de Elohai es nuestra fuerza, nuestro aliento. A responder a Satán con la palabra es la espada de doble filo. Así nos defendemos contra los planes y las acusaciones de Satán cuando él quiere hacernos caer. Nosotros tenemos que estar centrados en la palabra de Elohai. Como Yahshua HaMashiach nos está enseñando, ser centrados en la palabra, porque la espada que nos da en la batalla es la palabra. El escudo es la fe, como dice en Efesios 6, capítulo 6, versos 10 a 15. La espada es la palabra. Nos recordamos eso, que en la palabra encontramos nuestras fuerzas. Elohai nos da a entender
lo que es correcto, lo que es puro, lo que es impuro en su palabra. Nos da a entender lo que es bueno y lo que es malo en su palabra. Así también nosotros crecemos, ¿verdad?, en fe. Cuando leemos su palabra entendemos lo que es bueno y malo. Aquí en Efesios 6, 10 dice: por lo demás, fortalezcanse en el Maestro y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Elohai para que puedan hacer frente a las intrigas del acusador. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta razón tomen toda la armadura de Elohai para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Así que permanezcan firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar la buena noticia de paz. Y sobre todo ármanse con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohai. Amén. La palabra es la espada. Cuando nosotros sabemos lo que nos está enseñando aquí en el libro de Enoch, este libro está desde antiguos tiempos, los que apenas están visitándonos. Este libro fue encontrado en las cuevas de Qumran y está en el desierto de Israel. Y fue descubierto en 1948, un libro ahí en hebreo, que este libro ha existido desde el tiempo del templo y desde antes. El libro de Enoch es el libro es inspirado por el Ruach Kadosh y tenemos que buscar las lecciones que tiene ahí dentro y tiene que escudriñar uno como hacemos con la Santa Palabra. Vamos a Deuteronomio 8:3. Y dice aquí en Deuteronomio Devarim 8:3: Él te sometió a la penalidad del hambre y después te dio a comer maná que ni tú ni tus padres habían conocido jamás, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Yahweh. Amén. Esto es diciendo que la palabra va a ser buena comida. Todo es para edificación. Toda la palabra es para edificación, exhortación, enseñanzas, dada para que nosotros crecemos en el conocimiento de Elohai, en el amor de Mashiach, en la fe de Mashiach. Vamos adelante. Dice Baruch: bendecidos son todos los rectos, bendecidos son todos esos quienes caminan en el camino de rectitud y no transgresan la Torah, como los transgresores malhechores, en consideración de todos suyos días en que el sol atraviesa el cielo, entrando adentro y yéndose de los portales por 30 días, con las cabezas de miles de la orden de los luminarias, juntos con los 4 que son intercalarios, que dividen las 4 partes del año, en el que los dirigen a ellos y entran con ellos 4 días. Debido a ellos, los hijos de Adán van a ser culpables en error, y no van a reconocerlos a ellos en todo el cálculo del año, si los hijos de Adán van a ser culpables en error y no calcular a ellos precisamente. Todo esto vamos con Daniel 7:25, que va a haber cambios, que los hijos de los hombres van a hacer errores, y puede ser así que el calendario comienza a cambiar. Y sabemos que aún hoy hay muchos calendarios, ¿cuál es el correcto? Elohai nos dirige en esto porque muchos están buscando, pero van atrás las formas de los rabinos, de las tradiciones de los ancianos, y no necesariamente es correcto esto. Recordámonos que el calendario está gobernado no por la luna, pero por el sol, y entendemos esto, que vamos a tener que revisar la palabra
para entenderlo, porque no hay ninguna parte en las escrituras que dice la luna es la que guía. Entiendo que muchos dicen luna nueva, pero Kodesh, palabra Kodesh en hebreos también se indica nuevo mes. Eso no necesariamente era nomás luna nueva, podemos decir que era nuevo mes, y eso es diciendo que la luna nueva no es el nuevo mes, pero la palabra Kodesh indicaba nuevo mes, o cambia donde dice luna nueva y por nuevo mes, y vamos por todas las escrituras donde dice Kodesh, y vas a ver que va a entender uno que hay algo aquí que no estamos calculando, y quizás está saliendo de la calculación, es que quizás puede haber un error en esta calculación del año con la luna, y que puede estar hablando que Kodesh es especialmente la palabra que nuevo mes, y después de Babilonia se volvió nueva luna. Vamos a entender que sí instaló Antioquía Epifanes muchas de estas costumbres paganas en nuestro pueblo. Puede ser que por esto hoy mismo están muchos de los mesiánicos congregaciones guiados por la luna y las fiestas con la luna, pero no hacen el calendario de Sadoc, que son los hijos de Aarón, el calendario de Enoc, que es el calendario de Sadoc, que son el calendario de los levitas, del tribu de Leví, que eran los Kohanim, y ellos guardaban el calendario de Sadoc, que es el calendario de Enoc, que tiene que ver con 364 días. Esos 7 dividido por 52 semanas es 364 días, y quizás entendemos que hoy dicen que calculando el año hay 365 días. Entendemos eso. Quizás algo pasó en los tiempos de Yehoshua ben Nun, cuando cambió el tiempo, cuando detuvo el sol, y también puede ser un cambio cuando detenió el reloj por Ahaz, y también podía haber el tiempo que pasó en tiempos de Ezequías, también tiempo cambió cuando le echó para atrás tiempo también. Puede haber ciertas cosas que pasó en la historia, pero el calendario de Enoch es un calendario que todavía debemos de seguir, y debemos de guardar las fiestas en el calendario de Zadok o Enoch. Vamos adelante, en Daniel 7:25 dice: Él hablará palabras contra el Supremo y oprimirá a los consagrados del Supremo. Intentará cambiar las festividades y la ley. En su mano serán entregadas durante un tiempo es la mitad de tiempo. Aquí estamos hablando que quería cambiar las festividades y la ley. Comienzan a hacer errores los hijos de los hombres y calcular diferente el año. Y también habla de eso en el libro de Yubilim. Hemos hablado de esto antiguamente, ¿verdad? Que en el libro de Yubilim habla bien breve aquí. Y lo dice en Yubilim, en Jubileos 6:36, dice: habrán quienes observen el aspecto de la luna, pero esta varía las estaciones y se adelanta los años en cada unos 10 días, pero por eso tendrán años que estarán alterados, y harán infausto el día de revelación y inmundo el de festividad. Y los confundirán todos los días santos como impuros, y los impuros como santos, pues equivocarán los meses, las semanas, las festividades y los jubileos. Por eso yo te ordeno y te conjuro que los exhortes, pues tras tu muerte tus hijos se corromperán, no computando años de solo 364 días, con lo que equivocarán el nuevo mes, la estación, las semanas y las festividades, y comerán la sangre de toda carne. Entonces, aquí está hablando que van a hacer calculaciones en error. Vamos, el calendario de tradición del hombre, Roma o griega, gregoriano, romano-gregoriano calendario, es lo que está ahorita puesto. Conocemos como el Vaticano puso las fechas de las fiestas, y todos los que están abajo el Vaticano están abajo su autoridad. Los que están abajo de la autoridad de Elohai van a buscar hacer su calendario de Elohai. En el cual tiempo vives es el que abajo autoridad de quien estás en. Vamos a entender eso importantemente. ¿Quién sirves? ¿A Roma o a Elohai? Nosotros por eso nos basamos en el calendario de Enoch, el calendario de Zadok. Sé que todos los mesiánicos con el corazón sincero queremos servir a Elohai. También los cristianos con el corazón sincero queremos servir a Elohai, y todo el centro es Mesías. Nosotros entendemos que en el centro de las fiestas, muchos dicen que en el corazón es lo que importa, y yo sí entiendo que si es el corazón buscando Mashiach, entonces está buscando Mashiach.
Mi punto no es ofender a nadie de lo que tienes en tu corazón. Sirve a Elohai con todo tu corazón, toda tu alma y todas tus fuerzas. Y es importante de serlo, pero una cosa es que el incorrecto día es lo que estoy refiriendo. Estoy refiriendo si tú estás celebrando Easter, estás viviendo un falso calendario. Ahora, si tú estás celebrando el día de resurrección, esa es otra cosa. Estás celebrando el día de resurrección, es diciendo en Mashiach, estás recordándose cuando Él se levantó de la tumba. Pues una cosa es lo que es profano y lo que es impuro. Es cuando tú estás celebrando una fiesta en idolatría, afuera de Mashiach, entendiendo que no fue ordenado de Mashiach, lo hacemos por recordatorio, entiendo. El memorial es lo que debemos estar haciendo y recordándonos de su resurrección también entre Pesach, porque es cuando Él se levantó y nos recordamos que el tercer día después de la Pesach es cuando se levantó. Y ese debe ser el día de la resurrección. Pero a veces muchos se confunden, entiendo en esto, con que se levantó de la muerte es lo que más importante. No debemos estar celebrando cada domingo, debía ser Shabbat, pero muchos lo hacen por resurrección, le llaman según por eso. Pero a la vez digo, ustedes que lo celebran por resurrección, recuérdense una cosa, que Él no lo mandó, Él mandó el Shabbat. ¿Y cuál es el día de Shabbat? Pues eso es lo que tenemos que determinar. ¿Cuándo es el séptimo día? Elohai nos revelará todo en tiempo. Porque a veces creemos que el sábado es el Shabbat, pero también tenemos que entender que puede haber algo ahí perdido en tiempo. Tenemos que revisar y buscar. Y yo no clamo que sé todo, pero sé que estoy buscando lo que a Elohai le agrada más. Y todos en corazón queremos hacer esto. Vamos adelante. Porque ellos pertenecen a la calculación del año y están verdaderamente grabados ahí en ellos para siempre. Uno en el primer portal y uno en el tercero y uno en el cuarto y uno en el sexto. Y el año está completo en 364 días. Y en la cuenta de ellos está preciso y lo grabado calculado ahí en eso es exacto. Para los luminarias y meses y fiestas y años y días. A Uriel enseñando y revelando a mí, a quien el Adonai de la creación entera del mundo ha sujetado los ejércitos del cielo. Y Él tiene poder sobre noche y día en el cielo, a causar la luz, a dar luz a los hijos de Adán, el sol, la luna y los luminarias y todos los poderes del cielo, que dan vuelta girando en suyo carros circular. Estas son las órdenes de los luminarios que están puestos en sus lugares y en sus temporadas y fiestas y meses. Esos son los nombres de esos que los dirigen a ellos, que miran, vigilando que ellos entren en sus tiempos, en sus órdenes, en sus temporadas, en sus meses, en sus periodos de dominio y en sus posiciones. Sus 4 jefes que dividen las 4 partes del año entran primero, y después de ellos los 12 jefes de las órdenes que dividen los meses, y por los 360 días hay jefes de cabezas sobre miles que dividen los días. Y por los 4 días que están entre calario hay los dirigentes que dividen las 4 partes del año. Y estos jefes de cabezas sobre miles están puestos entre jefe y jefe, cada uno atrás una estación, para un suyo dirigentes hacen la división. Estamos hablando de Mazarot, constelaciones y casas de constelaciones. Entendemos que Mazarot son las casas de las constelaciones. Como Kesil, o más bien, mira los 12 por cada mes, el Virgo, el León, hay diferentes que son Mazarot, que dividen los meses. Fíjate, también hay los que dividen los días, y hay los que dividen las fiestas, y también los intercalarios, los que dividen las temporadas. Salen en ciertos tiempos. El sol y la luna, todo pasa por un fase y todo se cambia en el cielo. Llega la noche más larga en el winter solstice, la solstice del invierno, y luego comienza a ser más largo en la primavera, en la spring equinoccio, en la primavera equinoccio se comienza a ser más largo. Pero recuérdense que también los luminarios arriba cambian de casas entre estos tiempos. Es como un reloj del cielo, un reloj de los luminarios.
Elohai hizo un reloj, como dice, uno está para la hora, otro está por los minutos y otro está por los segundos. Y en un reloj, los relojes antiguos tenían uno apuntando la hora, uno apuntando a los minutos y uno que iba en círculo girando así a los segundos. Y normalmente era 12 horas, dividido en 2 veces es 24, y así el reloj apuntaba, y luego normalmente son 60 minutos, ¿verdad? Y 60 segundos en un minuto. Y nomás estoy dando de conocer, un reloj tiene una forma de calcular todo, y los minutos, y todo cómo se calcula el día. Igualmente hay una calculación que está un reloj corriendo en el cielo. Miras la luna, miras el sol, miras los luminarios, todos están trabajando juntos, como uno apuntando la hora, otro apuntando los minutos, otro apuntando los segundos. Y va a reconocer uno cómo es este reloj. Primero tenemos que aprender astronomía. Astronomía es importante de entender. Me gusta que muchos de mis hermanos y hermanas enseñan esto, y hay unos que enseñan más que otros. Hay que aprender astronomía. Vamos adelante. Estos son los nombres de los dirigentes que dividen las 4 partes del año que están puestos en orden. Milquiel, Gemelec, y Melel, Melejal y Narel, y los nombres de esos que los dirigen a ellos, Adnarel y Ashael, Elomael. Estos 3 siguen los dirigentes de las estaciones que dividen las 4 partes del año. En el principio del año, Milquiel se levanta primero y reina dominando, quien está nombrado Tamaini, y Sol y todos los días de su dominio, mientras que él mantiene dominio, son 91 días. Y estas son las señales de los días en que están para ser visto en la tierra en los días de su dominio: sudor y calor y calmas tranquilas, y todos los árboles les nacen frutas y hojas están producidas sobre todos los árboles, y la cosecha de trigo y las flores de rosas y todas las flores que vienen adelante en el campo. Pero los árboles de la temporada del invierno se marchitan. Y estos son los nombres de los jefes que están abajo de ellas: Berequiel, Selebsel, y otro que está aumentado a jefe de cabeza de 1,000, llamado Eliosef. Y los días de él dominio de este dirigente están a su fin. El siguiente dirigente después de él es Semelech, quien uno nombra el brilloso sol, y todos los días de su luz son 91 días. Esas son las señales de sus días en la tierra: radiante calor, sequía, y los árboles maduran sus frutos y producen todas sus frutas maduras y están preparadas. Y las ovejas y borregos se hacen parejas y se vuelven embarazadas. Y todas las frutas de la tierra están juntados para adentro. Y cada cosa que está en los campos y la presa de vino, estas cosas toman lugar en los días de su dominio. Estos son los nombres y las órdenes y los jefes de esas cabezas de miles: Gidiel, Kil y Giel. El nombre de la jefe de la cabeza de 1,000 que está aumentado a ellos, Asfael, y los días de su dominio están a su fin. Están nombrando aquí casas como de Mesarot, en vez de nombrar los traspaganos griegos, están nombrándolos en hebreo. Vamos a entender que hay constelaciones que estaban antiguamente nombrados en hebreo, no en griego, y hoy la mayoría están en griego, ¿verdad? Como por instante Orión en griego, así se llama la constelación de la casa de Mesarot, pero su nombre en hebreo es Kesil. Y vamos a entender que así tienen muchos cambios en griego, y hay una forma de recordar que sí tienen un nombre en hebreo. Todas estas casas. Es lo que estamos hablando de astronomía. Ok, vamos a ir adelante a Enoch 83, y estamos saliendo de la astronomía y el libro de los luminarias y del calendario y de los tiempos, de las temporadas, de las señales, las fiestas. Estamos saliendo del libro de los luminarias y entrando hoy en los sueños de revelación. Los sueños de revelaciones. Hay 2 sueños que soñó Enoch. Vamos a entrar en estos 2 sueños en que él soñó
la historia de todo el mundo. Él vio todo lo que iba a pasar hasta la más remota generación, hasta la última generación. Vamos a pasar por la introducción de estas revelaciones. Aquí va a ir la primera y luego vamos a ir a la segunda. A ver si llegamos ahí. Enoc 83, los sueños de revelaciones. Primer sueño, visión del diluvio. Entonces una Hezaya en hebreo, Hezaya es una revelación. Como Yohanan tuvo una revelación, ¿verdad?, que le llaman Apocalipsis, revelación. También Hezayon. Hezion. Vamos adelante. Los sueños de revelaciones. Primer sueño, visión del diluvio. Capítulo 83 del libro de Enoc. Y ahora, mi hijo Matushala, yo voy a enseñarte a ti todas mis visiones que yo he visto, recontándolos a ellos ante ti. 2 visiones yo miré antes que yo tomé una esposa. Y el uno era bien diferente que el otro. El primero cuando yo estaba aprendiendo a escribir. El segundo antes que yo tomé tu madre, cuando yo miré una terrible revelación. Y en respeto a ellos, yo oré en súplica a Elohai. Yo me había acostado para abajo en la casa de mi abuelo, el padre de mi padre, Mahalaliel. Cuando yo miré en una revelación, como el cielo se derrumbó y estaba salido fuera del lugar y se cayó a la tierra. Cuando ella cayó a la tierra, yo miré como la tierra estaba comida y devorada en un gran abismo, y montañas estaban derrumbándose sobre montañas, y cerros se hundieron sobre cerros, y altos árboles estaban arrancados de sus troncos, y arrojados para abajo y hundidos en el abismo. Y ahí en ese momento una palabra vino cayendo dentro de mi boca. Y yo levanté arriba mi voz a llorar fuerte y dije, la tierra está destruida. Y mi abuelo, el padre de mi padre, Mahalalel, me despertó mientras yo estaba acostado cerca de él. Y me dijo a mí, ¿por qué ahora tú lloras así, mi hijo? ¿Y por qué haces tal gritos en lamentos? Yo reconté a él toda la visión de revelación que yo había visto. Y él dijo ante mí, una terrible cosa has visto, mi hijo, y de momento grave es tu visión de sueño, en cuanto por los secretos de toda la maldad de transgresión de la tierra. Ella tiene que hundirse adentro del abismo y será destruida con una gran destrucción. Y ahora, mi hijo, levántate y haz súplica a Elohai, el Adonai de la Shekinah, puesto que usted es un creyente fiel, para que un resto se pueda salvar, permaneciendo sobre la tierra, y para que Elohai no pueda destruir la entera tierra. Mi hijo, del cielo todo esto va a venir sobre la tierra, y en la tierra va a haber gran destrucción. Después de eso yo me levanté y supliqué, y imploré y rogaba, y lo escribí para abajo, mi súplica por las generaciones del mundo. Y yo voy a enseñar todo a ti, mi hijo Matushala. Y cuando yo había venido delante de abajo y miré el cielo y el sol al amanecer en el este y la luna puesta yéndose para abajo en el oeste y unos cuantos luminarias en toda la tierra y toda cosa como Elohai había conocido a eso en el principio. Y toda la tierra y toda cosa como Elohai había conocido a eso en el principio. Luego yo en bendición alabando a Adonai, Elohai de juzgamiento, y lo exalté a él porque él ha hecho el sol a ir adelante de las ventanas del este. Y él ascendió y se levantó en la frente cara del cielo y se pone puesto a atardecer para abajo y sigue atravesando el camino enseñando ante él. Enoc 84. Aquí en Enoc 83, un breve comentario, está Enoc durmiendo y se levanta y su abuelo Mahalaliel está ahí. Y está diciendo cuando lo oyó levantarse apurado, ¿verdad? Porque él miró la destrucción de la tierra en su sueño.
está diciendo que ve, ore a Elohai. También nosotros que pasamos sueños difíciles, hay que orar a Elohai, que cuando nos levantamos, hay que pedirle en súplica que nos dé fuerza y aliento, y hay que suplicarle a Él cuando vienen también a tratar de perturbarnos en los sueños, los demonios, o puede ser visiones de Elohai. Tenemos que saber que también hay visitación de Elohai en sueños. Recuérdense que hay como 5 tipos de sueños, ¿verdad? Una es como deseos, otro es anhelos, otro es fantasía, otra es memoria y otra es un mensaje de Elohai. Hay como 5 tipos de sueños, y para saber cuál es, vas a tener que tener discernimiento, a saber si viene siendo anhelo, si viene siendo deseos, si vienen siendo fantasías o memorias o mensajes de Elohai. Y también hay otra parte que sí, también los demonios vienen, pesadillas se llaman. Esas son pesadillas, cuando entra el demonio en los sueños y te quiere tormentar. Tenemos que reconocer que también hay como una ventana abierta. Tenemos que cerrar esa ventana en la noche orando. Recuérdense, es importante orar entre la noche, y a veces no estamos acostumbrados. Tenemos que buscar a disciplinarnos para batallar contra los ejércitos de Hasatán en todo momento. Vamos adelante y recordar que este era un sueño de Elohai, y que Enoc estaba viendo el futuro cuando iba a venir el diluvio. Iba a ser destruida la tierra. Vamos a entender que iba a venir una gran destrucción. Y también él vio el futuro. Después de esto, también la última destrucción. Él vio todo la destrucción de lo que iba a venir. Vamos a ver aquí lo que va a decir Enoc, porque estaba soñando que dice, cuando ella cayó a la tierra, yo miré como la tierra estaba comida y devorada. Él vio el cielo se derrumbó y estaba salido fuera del lugar y se cayó a la tierra. Cuando ella cayó a la tierra, yo miré como la tierra estaba comida y devorada en un gran abismo. Montañas estaban derrumbándose sobre montañas, y cerros se hundieron sobre cerros, y altos árboles estaban arrancados de sus troncos y arrojados para abajo y hundidos en el abismo. Y en ese momento una palabra vino cayendo dentro de mi boca, y yo levanté arriba mi voz y oré fuerte y dije, la tierra está destruida. Sí, quizás no se oye de la lluvia, pero se puede ser que el cielo representa la lluvia y cae para abajo sobre la tierra y consume toda la tierra. O puede estar hablando del tiempo final, cuando Elohai viene y destruye toda la tierra. Toda la tierra está conmovida. Pero una cosa que sí sé es que está habiendo una destrucción de la tierra. Yo pienso que está hablando del diluvio, porque es la destrucción que iba a venir primero, porque la destrucción segunda es con fuego. El cielo cayéndose es como agua, como diciendo el mar de arriba cae para abajo, ¿verdad? El mar del cielo cae para abajo a la tierra, y esos mares se vuelve un gran mar. Y ese se llama el diluvio de Noé, cuando entró Noé en el arca. Vamos a Enoc 84, la bendición, la súplica de Enoc. Y yo levanté arriba mis manos en rectitud y en bendición, alabando al Santo, Kadosh y Elohai único, y hablé con el respiro de mi boca y con la lengua de carne que Elohai ha hecho por los hijos de la carne de Adán, para que puedan hablar con ella. Y Elohai les ha dado a ellos respiro y una lengua y una boca para que ellos puedan hablar con ella. Dice, Baruch Atah, bendecido sea usted, Elohai, el Adonai, Melach, Elohai Shaddai, grande y todopoderoso en tu grandeza. Adonai de toda la creación del cielo, Rey de reyes, Melach HaMelachim, y Elohai de todo el mundo entero. Tu poder y reino y majestad de la grandeza permanece para siempre y siempre. Y entre todas las generaciones está tu dominio, y todos los cielos son tu trono para siempre.
y toda la tierra la tarima de tus pies para siempre y siempre. Vamos a Isaías 66, verso 1. Antes de ir adelante. Está aquí oyéndose como la súplica de Yeshai, o la visión de Yeshai, lo que tiene aquí. El final de los tiempos, como la final de todo. Interesante. Ok. Dice en Isaías 66, verso 1. Así ha dicho Yahweh, el cielo es mi trono y la tierra es la tarima de mis pies. ¿Dónde podrían ustedes edificarme casa? ¿Qué lugar podría servirme de morada? Mi mano hizo todas estas cosas y así todo llegó a existir, declara Yahweh. Sin embargo, a este miraré con aprobación, el que es humilde y abatido de espíritu, que se ocupa de mi palabra. Amén. Entonces aquí está diciendo, y todos los cielos son tu trono para siempre, y toda la tierra la tarima de tus pies para siempre y siempre. Porque usted has hecho y usted reina sobre todas cosas, y nada es difícil para usted. Sabiduría nunca se va del lugar de tu trono, ni se voltea a la espalda de tu presencia. Y tú sabes y miras y oyes todas cosas, y no hay nada ocultado de ti, porque usted ve toda cosa. Y ahora los Nefilim, mensajeros de tu cielo, son culpables de traspasar, y sobre la carne de Adán habitará tu cólera hasta el gran día del juicio. Y ahora Elohai y Adonai y gran Melach, yo imploro y ruego a ti a realizar mi súplica, a dejarme una descendencia de vida sobre la tierra, y no a destruir toda la carne de Adán, y hacer la tierra con ningún habitante, para que se pueda hacer una destrucción eterna. Y ahora, mi Adonai, destruye de la tierra la carne que ha provocado tu cólera, pero la carne de rectitud establece como una planta de eterna semilla, y no escondes tu rostro de la súplica de tu serviente, oh Elohai. Amén. Está diciendo aquí que deje un remanente y que sea su semilla de él, y si viene siendo Noah, ¿verdad? Noah es lo que está pasando aquí, es que Noah es una planta que está dejada, y también está Yasharel, ¿verdad? Una planta que es de los frutos de esa planta, y todos los hijos que están injertados en Yasharel, aún gentiles. Nos recordamos que él salvó a Noah y un remanente quedó. Y aquí habla en Salmo 92, versos 11 a 12, a 13. Vamos a 14, sí. 92, 11 a 14. Con mis propios ojos veré la derrota de mis opositores, y con mis oídos oiré la de los malvados que se levantan contra mí. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Elohai, florecen en los atrios de nuestro Elohai. Aún en la vejez todavía dan fruto, están vigorosos y verdes, testificando que Yahweh es recto. Él es mi roca y no hay injusticia en él. Amén. Entonces aquí está dando a conocer que él dejó un remanente, y los hijos que nacieron en Noah fueron Ham, Shem, Jafet. Y nos recordamos de ahí, había una descendencia que salió de Shem, que de ahí vino el Mashiach. Cuando después que salió Abraham del linaje de Arfaxad, salió Abraham, y luego le nació Isaac, y Isaac fue el escogido, donde iba a ser la descendencia, donde iba a salir
el Rey de Reyes, Mashiach, Yahshua. Y nos recordamos que fue elegido Yitzhak. Y aunque todos tienen acceso en entrando por gracia, todos los gentiles, pero nos recordamos una cosa bien importante: Él escogió un pueblo. Ese pueblo era Yasharel. Cuando Él escogió entre Isaú y Jacob, Él escogió Jacob. De allí, de los 12 tribus, del tribu de Yehuda, nació HaMashiach Yahshua. Y nos recordamos que Él es el Salvador del mundo, el Redentor, que nos redimió con su sangre preciosa y nos libró de la muerte. Él abrió el camino como abrió el Mar Rojo, para salir a la tierra prometida, la eterna vida, para salir otra vez, a regresar para atrás al paraíso. Yahshua HaMashiach es nuestro libertador. Y nos recordamos que Él preservó un remanente, Shad Yashab, aún de Yasharel, cuando aún desobedecieron y fueron atrás los ídolos. Todavía salvó un remanente, aunque nos dispersó entre las naciones. Todavía en tiempos antiguos, cuando nos dispersó, fuimos castigados por nuestros pecados. Y ahora nos estamos despertando del gran sueño. Todos los hijos de Yasharel que pensábamos que éramos latinos o de España, ahora entendemos que nuestra descendencia, nuestra ascendencia vino de Yasharel, vino de los tribus de que conocemos. Sea su voluntad que nos levantamos y otra vez tomamos nombres hebreos y nos sumergimos en el nombre de Mashiach y comenzamos a guardar la Torah y venir para atrás a todo la ley que nos hablaba a nuestros padres que cumplieran. Cumplimos nuestros votos y sabemos que no estamos salvados por obras, pero es por la gracia. Pero por la gracia obedecemos, somos obedientes y obedecemos los mandamientos en Yahshua HaMashiach. Amén. Adelante. Ahora es el segundo sueño, revelación. Un segundo sueño de revelación de Enoch. La historia del mundo al establecimiento del reino mesiánico. Meshaim. Ahora comenzamos a entender que este capítulo tiene que ver con el reino mesiánico y vamos a comenzar a recontar desde Edén hasta la venida de HaMashiach. Y luego entramos en las cartas de consejos de rectitud a sus hijos de Enoch. Estamos llegando al final del libro. Estamos en capítulo 85 y nos recordamos que todo el libro de Enoch es para edificación. Vamos adelante, vamos a entrar en historia, que es profecía. Enoch lo vio hasta el fin del mundo. Vamos, porque él es un profeta, recuérdense, un Nabiim, o Nabiaim, que se indica él fue revelado el secreto de la historia del futuro, porque él es un escogido de Elohai. Enoch caminó con Elohai y Elohai le enseñó secretos y misterios ocultados que ni nosotros sabemos. Por eso él escribió este libro, para que pudiéramos entender lo que Elohai le está revelando. Y oyeron la súplica de Elohai, acabamos de la súplica de Enoch a Elohai. Disculpa, él está suplicando en una forma, diciendo como Yahshua nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Amén. Y así Enoch está abriendo su súplica, implorándole a Elohai, exaltándolo. Y así es como es que Yahshua nos está enseñando a orar también. Yahshua HaMashiach, que el Mashiach nos enseñó, y como Enoch y todas las súplicas de los Kadoshim, tenemos que poner atención como ellos oran, para que también nosotros suplicamos, oramos así, con reverencia a Elohai, entrando, exaltándolo: reverencia a tu rey. Y luego venimos a pedir lo que son nuestras necesidades. Primero, reverencia a tu rey. A cada rey se debe hincar y debes implorar, pero primero con exaltando. Y así la exaltación viene en una fórmula, como reconocer que Él es el Rey, Él es Elohai.
reconociéndolo que Él tiene todo el poder. Y de Él es el reino y todo está en sus manos. Y reconociendo que nosotros somos creación de Él. Somos hijos de Él, se nos toma por herencia, adoptados. Hay que aprender a obedecer y escuchar su voz. En Yahshua HaMashiach. Amén. Vamos, capítulo 85 del libro de Enoch. El segundo sueño de revelación de Enoch, la historia del mundo al establecimiento del reino mesiánico. Enoch 85, verso 1. Y después de esto, yo miré otro sueño, y yo voy a enseñar todo al sueño a ti, mi hijo. Y Enoch levantó arriba su voz, y habló a su hijo, Matushala. A ti, mi hijo, voy yo a hablar, escucha mis palabras, inclina tu oído al sueño de tu padre. Antes que yo tomé tu madre Edna como esposa, yo miré en un sueño en mi cama, y miré un toro que vino adelante de la tierra, y ese toro estaba blanco, y después de él vino adelante una vaca, y también con esos después vino 2 toros, uno de ellos negro y el otro rojo. Y ese negro toro se lanzó haciendo una herida de sangre al que estaba rojo, y lo persiguió a él sobre la tierra. Y luego de ahí en adelante yo no podía ver más a ese rojo toro. Y ese negro toro creció y esa vaca se fue con él. Y yo miré que muchos bueyes procedieron de él, los que lo resemblaban y lo seguían a él. Y esa vaca, esa que era primera, se fue de la presencia de ese primer toro en orden a buscar a ese que estaba rojo, pero no lo encontró él. Y lamentó con una gran lamentación sobre él, y lo buscó él. Y yo miré hasta que ese primer toro vino a ella y la consoló haciendo la silencia. Y de ese tiempo en adelante ella no lloró más. Y después de eso a ella le nació otro toro blanco, y después a ella le nació muchos toros y vacas negras. Y yo miré en mi sueño a ese blanco toro como comenzó a crecer y se volvió un grande blanco toro. Y de él procedían muchos blancos toros. Y ellos lo resemblaban a él. Y a ellos les comenzó a nacer muchos toros blancos que se resemblaban a ellos. Uno siguiendo al otro, incluso hasta muchos. Entonces aquí estamos hablando de Génesis, Bereshit 1, 6. Porque estamos hablando de, aquí cuando habla de el primer toro, miré un toro que vino delante de la tierra y ese toro estaba blanco, está hablando de Adán. Y después vino delante una vaca y también con esos después vino 2 toros, uno de ellos negro y el otro rojo. Se está hablando de Caín y Abel. Y ese negro toro se lanzó en contra, haciendo una herida de sangre al que estaba rojo. Ese está dañando a Abel, ¿verdad? Y lo persiguió a él sobre la tierra. Y luego de ahí en adelante yo no podía ver más a este rojo toro. Es cuando lo mató. Tuvo celos Caín y lo mató. Y ese negro toro creció y esa vaca se fue con él. Ella fue a ver qué pasó y no dijo él lo que pasó. Y miré muchos bueyes procedían de él, los que los seblaban y lo seguían a él. Él estaba teniendo hijos y dicen que estaban otros escritos casado con una hermana. Y dicen que cuando le nació Eva cuates, un hombre y una mujer. Abel tenía la de él y Caín tenía la de él. Y que se casó con una hermana Caín, es lo que está diciendo aquí, que tenía descendencia Caín. Y esa vaca, esa que era primera, se fue de la presencia de ese primer toro en orden a buscar a ese que estaba rojo, pero no lo encontró él. No lo encontró porque estaba muerto. Y lamentó con una gran lamentación sobre él y lo buscó él. Y yo miré hasta que ese primer toro vino a ella y la consoló haciendo la silencia. Y de ese tiempo en adelante ella no lloró más. Adán la consoló. Y después de eso a él le nació otro toro blanco y después a él le nació muchos toros y vacas negras. El toro blanco era Seth. Dice Seth y luego después Enosh, ¿verdad? Porque le nació a él un toro blanco. Y yo miré en mi sueño a este blanco toro como comenzó a crecer y se volvió un grande blanco toro. Y de él procedían muchos blancos toros y ellos lo resemblaban a él. Y a ellos les comenzó a nacer muchos toros blancos que se resemblaban unos a ellos, uno siguiendo el otro, incluso hasta muchos.
So, aquí estamos hablando de Set, de Enosh, y luego de Enosh, aquí está en capítulo 5, ¿ya? Kenan, después de Kenan, Mahalalel, ¿ya? Ese es el abuelito de Enoch, y después del nacimiento de Mahalalel, Kenan vivió 840 años, después de Kenan, de Mahalalel, Yared, ese es el padre de Enoch, y luego Yared le nació Enoch, que es Enoch. Luego a Enoch le nació Metushala, y de Metushala le nació, es el hijo de Enoch, el que caminó con Elohai. Y después le nació Metushala Lemec, y luego después de Lemec nació Noah. Para que entendamos, ahí va, son los toros blancos. Noah también es un toro blanco. So, Enoch es el séptimo. So, estamos hablando de Adán, ¿verdad? Y de Set, ¿verdad? Y luego Enosh, ¿verdad? Y luego después de Enosh es, como decimos, Kenan. Después de Kenan, Mahalalel. Después es Yared. Después es Enoch. Después de Enoch es Metushala. Después de Metushala es Lamech. Y el décimo es Noah. Se lo cuentan ahí bien claro. Y todo habla de la redención de Mashiach. Todos los nombres representan cómo iba a venir Mashiach del cielo y cómo iba a sufrir por nosotros. Revisas cada nombre de cada patriarca, de cada descendiente de Adán. Todo tiene un nombre. Todos los nombres de ellos tienen significados. Y esos significados todos son profecías de la venida del Mashiach. Cómo iba a morir por nosotros, cómo iba a sufrir y cómo se iba a levantar de la muerte. Todo como está escrito en Isaías, Yeshaya 53. Y Él vino a morir por nosotros y sufrió por nosotros. Por sus llagas fuimos sanados. Y Él destruyó la muerte resucitando, para entender que Él es el primero de los frutos y nos dará la promesa de la vida eterna. Como Él cumplió, levantándose, también nos levantará. Hay que tener confianza en Él, en Yahshua HaMashiach. Amén. En capítulo 86, vamos adelante en la historia, vamos a avanzar. Acabamos ahorita en Génesis 1 a 5, es lo que representaba Enoch 85. Ahora vamos este va a ser Génesis 6. ¿Ya? La caída de los Nefilim y la demoralización de los hijos de Adán. La caída de los mensajeros del cielo o los ángeles y la demoralización de los hijos de Adán. Y otra vez yo miré con mis ojos mientras yo soñaba durmiendo. Y yo miré el cielo arriba y miré un luminaria caer del cielo. Y se levantó y comió y pastó entre esos bueyes. Y después de eso yo miré los grandes y negros bueyes y miré en vista que ellos todos cambiaron de suyos establos y pastos y suyas vacas y comenzaron a vivir juntos uno con el otro. Y otra vez yo vi en la visión y miré hacia para el cielo y en vista yo miré muchos luminarios descender y arrojarse ellos mismos para abajo del cielo a ese primer luminario, y ellos se volvieron toros entre esas vacas y pastaron con ellas entre medio de ellas. Y yo miré a ellos y vi en vista, ellos todos dejaron salir fuera sus miembros privados como caballos y comenzaron a cubrir las vacas de los bueyes. Y ellas todas se volvieron embarazadas y les nacieron elefantes, camellos y burros. Y todos los bueyes los temían a ellos y tenían miedo de ellos y comenzaron a morder con sus dientes y herir a sangre con sus cuernos. Y ellos comenzaron además a devorar a esos bueyes y miré en vista a todos los hijos de la tierra a temblar y estremecer ante ellos y a huir de ellos. Aquí está hablando en el libro de Enoch, capítulo 86, la demoralización es diciendo tuvieron sexual encuentros con las hijas de Adán, y lo que está pasando es que se volvieron, como dicen, como Adán, porque estuvieron en cuerpo, se materializaron en la carne y vinieron entre nosotros los ángeles, los mensajeros, y se hicieron como hombres y venían a instruir, a cuidar, a guardar, y en vez de guardar se cayeron a ser
cosas que no debían y comenzaron a embarazar a las mujeres. Por eso está hablando Enoc aquí, como él vio todo esto y está pasando que comenzó a corrompir la ADN de Adán. Y así está mirando Enoc en forma de animales, ¿verdad? El luminario que cayó primero es como Hasatán. ¿Te acuerdas? Yahshua HaMashiach lo dijo. ¿Cómo lo dijo Yahshua HaMashiach en Lucas capítulo 10? ¿Estoy correcto? Vamos a ver. Dice, especialmente en Lucas 10, capítulo 10, verso 18. Él les dijo, yo vi al Satán caer del cielo como un rayo. Lucas 10, verso 18 y 19 dice, miren, les doy autoridad de pisar serpientes, escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada los dañará. Aquí estamos mirando una desorden que está pasando antes del diluvio, y está pasando demoralización, especialmente fornicación, pecados sexuales especialmente, y está pasando aquí que la ADN está siendo corrompida. Y es lo que estamos viendo cuando se cayeron los luminarios, comenzaron a corrompir la tierra. Vamos a Enoc, el libro de Enoc, capítulo 87, el evento de los 7 mensajeros, jefe capitanes. Y otra vez yo miré como ellos comenzaron a herir de sangre al uno al otro y a devorarse uno al otro, y la tierra comenzó a llorar a voz fuerte. Y yo levanté mis ojos otra vez al cielo, y yo miré en la visión, y en vista miré que vino adelante del cielo seres que estaban como blancos hijos de Adán, y 4 fueron adelante de ese lugar y 3 con ellos. Y esos 3 que habían venido adelante último me agarraron tomándome por mi mano, y me llevó para arriba, lejos afuera de las generaciones de la tierra. Y me levantó para arriba a un alto lugar, y me enseñó una torre levantada alta arriba sobre la tierra, y todos los montes estaban más abajo. Y uno me dijo a mí, permanece aquí hasta que usted miras cada cosa que va a caerse sobre esos elefantes, camellos y burros y luminarios y los bueyes y a todos de ellos. Y yo miré de esos 4, Enoc 88, el castigo de los Nefilim por los Malakim, jefe capitanes. El libro de Enoc, capítulo 88. Y yo miré de esos 4 que habían venido adelante primero, y él agarró a ese primer luminario que se había caído del cielo, lo amarró atado a él manos y pies y lo arrojó adentro de un abismo. Ahora ese abismo estaba angosto y hondo y horrible y oscuro. Y uno de ellos desenvainó una espada y se la entregó a esos elefantes y camellos y burros. Luego ellos comenzaron a matar uno al otro, y la entera tierra se estremeció en temblores por causa de ellos. Y mientras yo estaba mirando a la vista, en la visión, revelación, vi uno de los 4 que se había venido adelante. Les lanzó piedras a ellos del cielo y se llevó a todos los grandes luminarios, que en miembros privados eran como esos de caballo, y los amarró atados a ellos todos manos y pies, y los arrojó a ellos en un abismo de la tierra. Esto está relatando el libro de Enoc, capítulo 6 a 15, cuando viene la destrucción, la guerra mundial antes del diluvio, y se comienzan a destruir los Nefilim entre ellos mismos. Y es el libro de Enoc 6 a 16, para que entiendan, se comienzan a matarse unos a los otros. Es una espada mandada de destrucción para los descendientes de los hijos de los Nefilim. Y estaban pervirtiendo la humanidad, y por eso su objetivo era corrompir la ADN. Por eso ellos estaban tomando las hijas de Adán. Querían destruir la creación de nuestro Elohai y contaminarla, hacer la ADN de ellos, para que ellos estuvieran en control de la creación. Esto no podía ser, por eso fueron destruidos. No era la creación de Elohai. Ya comenzaron ellos a meter su ciencia, sus experimentos, a experimentar sobre la humanidad, sobre los hijos de Adán. Y Elohai los castigó, matándose unos a los otros en guerra, y luego después los exterminó con piedras de arriba, antes del diluvio. Y los capitanes, dice aquí, que los amarró. Los amarraron y los arrestaron. Los Malakim son como policías, son como judiciales, ¿ya?
vienen a amarrar con cadenas, como vienen cuando arrestan los criminales, las policías, la ley de la tierra se hace esto con criminales. Ahora, si tú quebrantas las leyes del cielo, también vendrás a ser arrestado. Ten cuidado. Si no tienes el abogado, Yahshua HaMashiach, vas a tener corte donde te encuentras culpable. Si no, ahorita te pones a pensar de los crímenes que hemos hecho, solo en Yahshua HaMashiach somos perdonados. Pero aquí los Nefilim, que después los hijos de ellos se vuelven los demonios. Recuérdense que están perturbando los hijos de Adán hasta hoy. Vamos al capítulo 89 y nos preparamos a discernir entre el bien y el mal, lo impuro y lo puro. Yahshua HaMashiach nos enseña por su palabra y su Torah. Vamos adelante a recordarnos cómo fueron destruidos estos Nefilim y cómo otros fueron atados, hasta después serán soltados. Como dice en Revelación 9, soltarán 4 capitanes y esos harán otra vez guerra mundial. En tiempos antiguos había guerra mundial, con espadas y navajas forjándose fierros para matarse. Y esto fue invención y tecnología de los Nefilim. Ahora fíjense bien, Elohai es el que los hizo a ellos. Él sabe lo que eran capaces de. Y usó su misma espada contra ellos mismos. Por eso es el dicho, el que vive por la espada muere por la espada. Ese dicho está diciendo, tenemos que vivir por la palabra, no por la espada. La espada no nos va a defender, aunque usamos la espada para defendernos, indicando que la espada no es lo que nos va a salvar. Yahshua HaMashiach nos salva, Elohai nos salva. El Elohai de Yasharel es que nos salva. Él nos libra, no con el poder de ejércitos, pero con Ruah. Con el poder de su espíritu nos libra. Y vamos adelante, amán. Todos recuérdense que Yahshua HaMashiach nos libró. Amán. Dice aquí, en el libro de Enoch 89, viene el castigo, el diluvio y la salvación de Noah. Y uno de esos 4 fue ese blanco toro, y lo instruyeron a él en un secreto. Y en su alma no temía. Él estaba nacido un toro, y se volvió un Adam, un hombre. Y edificó por él mismo una grande nave, y habitó sobre ella. Y 3 toros habitaron con él en esa nave, y ellos estaban cubridos adentro. Y otra vez yo levanté mis ojos para el cielo, y miré un alto techo, con 7 torrentes de agua ahí, y esos torrentes corría la corriente con mucha agua adentro en un lugar encercado. Y yo miré otra vez, y a la vista fuentes estaban abiertos en la superficie de ese grande lugar que estaba encercado. Y yo vi ese lugar que estaba encercado hasta que toda su superficie estaba cubierta con agua. Y el agua, la oscuridad y neblina se aumentó sobre ella. Y mientras que yo miraba a la altura de esa agua se había subido arriba a la altura de ese lugar encercado. Y estaba chorreando sobre ese lugar encercado, y se levantó sobre la tierra. Todas las vacas de ese lugar encercado estaban juntas hasta que yo miré cómo ellas se hundieron y estaban consumidas y perecieron en esa agua. Pero esa nave flotó en las aguas, mientras todos los bueyes y elefantes y camellos y burros se hundieron al fondo con todos los animales, hasta que yo no pude verlos más a ellos. Y ellos no podían escapar, pero perecieron y se hundieron adentro los abismos de lo hondo. Estamos hablando de Bereshit, Génesis 7, 1-24. Estamos hablando de la arca de Noah, para que todos los lectores, todos los que están escuchando, los que están siguiéndonos en el libro de Enoch, está hablando de Bereshit 7. Todo esto es Enoch, que está recontando la historia de Noah. Está recontando el diluvio universal. Está contando cuando vino el diluvio, Elohai le dijo a Noah que se hiciera una arca. En capítulo 7 de Bereshit, dice aquí, en verso 7, capítulo 7, verso 7, dice, 5-7, dice, y Noah hizo tal como Yahweh le ordenó. Noah tenía 600 años de edad cuando vino el diluvio y inundó la tierra. Noah con su hijo, su mujer y las mujeres de los hijos entraron en el arca para protegerse del diluvio. Y ahí quedó. Entonces 1:24 es el diluvio, y luego después es el fin del diluvio y hace una alianza Elohai con él. Vamos a oír esto.
Y otra vez yo miré en la visión hasta que esas torrentes de agua estaban removidos de ese alto techo, y los huecos de la tierra estaban nivelados para arriba, y otros abismos estaban abiertos. Luego la agua comenzó a correr derramándose para abajo, adentro de estos, hasta que la tierra se hizo visible. Pero esa nave se sentó en la tierra, y la oscuridad se retiró, y la luz se apareció. Pero ese blanco toro que se había volvido a ser un Adán salió afuera de esa nave, y los 3 toros con él. Y uno de esos 3 era blanco como ese toro, y uno de ellos estaba rojo como sangre, y uno negro. Y ese toro blanco se fue yéndose, apartándose de ellos. Estamos hablando de Bereshit 1-17, ¿verdad? Dice aquí, ¿verdad?, que Elohai se detiene la lluvia. En Bereshit 8, verso 1 dice: Elohai se acordó de Noah y todas las bestias y todo el ganado que estaban con él en el arca. Elohai hizo que soplara un viento por toda la tierra, de modo que las aguas comenzaron a bajar. Las fuentes del abismo y las compuertas del cielo se cerraron, y la lluvia del cielo se detuvo. Entonces las aguas siguieron retrocediendo sobre la tierra. Para el final de los 150 días las aguas disminuyeron. Tanto que en el 7º mes, el día 17 del mes, el arca cayó sobre las montañas de Ararat. Las aguas siguieron disminuyendo hasta el 10º mes. En el 10º mes, el primero del mes, se hicieron visibles los picos de las montañas. Después de 40 días, Noah abrió la ventana del arca que había hecho, y envió el cuervo. Este siguió volando de un lado para otro hasta que se secaron las aguas de sobre la tierra. Después envió la paloma para ver si las aguas habían menguado sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no halló un lugar donde posarse, y regresó con Noah al arca, porque había agua sobre toda la tierra. Así que él sacó la mano, tomó la paloma e introdujo el arca. Y la introdujo al arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma desde el arca. Dice, la paloma regresó a él por la tarde y traía en el pico una hoja de olivo arrancada. Entonces supo Noah que las aguas habían menguado sobre la tierra. Esperó aún otros 7 días y envió la paloma, y no volvió más a él. En el año 601, en el primer mes, el primero del mes, las aguas comenzaron a secarse sobre la tierra. Y cuando Noah quitó la cubierta del arca, vio que la superficie de la tierra se estaba secando. Y para el 2º mes, para el día 27 del mes, la tierra estaba seca. Aleluya. Aquí va que hace un pacto con Noah. Y nos dice aquí lo que estaban haciendo en ese tiempo, ¿verdad? Que no quiere Elohai que vivimos como vivían antiguamente, ¿verdad? Y hizo una alianza. Noah hizo un altar y luego estableció una alianza a Elohai. Y puso el arco iris, el arco de la promesa arriba. Aquí están las leyes noáticas de Noah que habla. Dice: Elohai bendijo a Noah y sus hijos, diciéndoles: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Todas las bestias de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y los respetarán a ustedes. Todo lo que ocupa la tierra y todos los peces del mar quedan bajo su autoridad. Toda criatura que vive les servirá de alimento, e igual que la hierba verde les daré todo esto. Sin embargo, no deben comer carne con su vida, su sangre en él. De la sangre de vida de ustedes yo pediré cuentas. Se les pediré a toda bestia. Al hombre también le pediré cuentas por la vida humana, a cada hombre por la de su prójimo. No matando uno al otro, no comiendo sangre, comiendo animales que son limpios, puros, no impuros. A cualquiera que derrame la sangre de un hombre, otro hombre la derramará la suya, porque Elohai hizo el hombre a su imagen. Sean fecundos pues y multiplíquense, abunden en la tierra y multiplíquense en ella. Elohai les dijo a Noah y a sus hijos: yo establezco ahora mi alianza con ustedes y con su linaje por venir, y con todo ser viviente que está con ustedes, aves, ganado y toda bestia salvaje también, todo lo que ha salido del arca, todo ser viviente sobre la tierra. Y yo mantendré mi alianza con ustedes, nunca más será eliminado todo ser viviente por las aguas de un diluvio, y nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Elohai añadió: esta es la señal que establezco para la alianza que hago con ustedes y con toda criatura que vive con ustedes por todas las edades venideras. He establecido mi arco en las nubes y servirá como señal de mi alianza con la tierra. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco en las nubes, me acordaré de mi alianza con ustedes y con toda criatura viviente de toda especie, de modo que las aguas no vuelvan a formar un diluvio que destruya todo ser. Cuando el arco salga en las nubes, yo lo veré y me acordaré de la alianza eterna entre Elohai y toda criatura viviente, todo ser que hay en la tierra. Elohai le dijo a Noah: esta será la señal de la alianza que ha establecido con todo ser que hay sobre la tierra.
Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Shem, Ham y Jafet. Eso estamos hablando ahorita para que entiendan. Vamos adelante. Dice aquí en verso 10, desde la muerte de Noé al éxodo. Se salió el blanco toro y se apartó de ellos. Será Shem, porque él es el linaje escogido. Shem es el linaje donde sale el Mashiach. Vamos a entender. Y ellos comenzaron a traer adelante bestias del campo y pájaros. Entonces había de ir levantándose diferentes clases: leones, tigres, lobos, perros, hienas, cerdos salvajes, zorros, puercos, halcones, butrices, gavilanes, águilas y cuervos. Y entre ellos estaba nacido un blanco toro. Cada animal representa una nación. Cada animal aquí representa una diferente tribu. Nos recordamos que los tribus, hasta de los nativos, son representaciones de animales. Por eso, cuando decimos el león del tribu de Yehuda, el señal del tribu de Judá era un león. Y cada tribu tenía un animal. Pero nos recordamos que los hijos de Jacob estamos recordados como ovejas. Y lo va a explicar aquí el libro de Enoc. Ovejas es entendiendo que nuestro pastor es Elohai vivo. Yahshua HaMashiach, que es nuestro pastor. Vamos a entender que estos animales son las naciones diferentes. Y venimos nosotros de la descendencia del toro blanco. Vamos a entender un poquito más. Cada nación representa un animal. Dice aquí, y ellos comenzaron a morderse uno al otro, pero ese blanco toro que estaba nacido entre ellos, a él le nació un burro salvaje y un blanco toro con él. Y los burros salvajes se multiplicaron. Por ese toro que estaba nacido de él, le nació un negro veraco salvaje y una oveja blanca. Y el que era anterior, le nació muchos veracos marranos, pero a ese borrego le nacieron 12 ovejas. Estamos hablando aquí de Yasharel, son las ovejas. El veraco marrano o el puerco salvaje es Isaú, y acá el toro antes es Isaac. Para entender que Abraham también es un toro y Isaac era un toro. Y de ese toro nació las ovejas, las 12 ovejas. ¿Verdad? Dice, pero a ese borrego, Jacob nació borrego, pero a ese borrego le nacieron 12 ovejas. Y cuando esas 12 ovejas habían crecido, ellos entregaron a uno de ellos a los lobos. Y esa oveja creció entre los lobos. Estamos hablando de Yosef. Los lobos son Misraim, ¿verdad? Para que entiendan Egipto. Yosef es una oveja. Y Adonai trajo las 11 ovejas a vivir con él y a pastar con él entre los lobos. Y ellos se multiplicaron y se volvieron muchos rebaños de ovejas. Y los lobos comenzaron a tener temor de ellos. Y ellos los oprimieron a ellos hasta que ellos habían destruido suyos pequeños. Y ellos arrojaron sus pequeños jovencitos adentro un río de mucha agua. Pero esas ovejas comenzaron a llorar con voz fuerte en cuenta de suyos pequeños y a quejarse ante suyo Elohai. Este es Shemot 1, 11 a 22. Para que entendamos que está yendo con la historia de Enoc. Enoc está yendo con la historia de la Torah. Y Enoc 1 a 22 dice, o 11 a 22 dice, así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos. Shemot es Éxodo, capítulo 1, 11 a 22, dice, así que pusieron capataces sobre ellos para oprimirlos, con trabajo forzoso, y edificaron ciudades de guarnición para el faraón, Pitom y Ramsés. Pero mientras más los oprimían, más aumentaban y se esparcían, de modo que los egipcios llegaron a temer a los hijos de Yasharel. Los egipcios impusieron sobre los hijos de Yasharel las diversas labores que los obligaban a realizar. Sin piedad les hacían la vida amarga, con trabajos duros en barro y ladrillos y con toda clase de tareas en el campo. El rey de Misraim, Egipto, les habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Shifra y la otra Púa, diciéndoles, cuando atienden a las mujeres hebreas, miren el banco de parto, si es un hijo, mátenlo, si es una hija, déjenla vivir. Las parteras, por respeto a Elohai, no hicieron lo que el rey de Misraim, Egipto, les había dicho, dejaban vivir a los varoncitos. Así que el rey de Misraim convocó a las parteras y les dijo, ¿por qué han hecho esto, dejando vivir a los niños?
Las parteras le dijeron al faraón, es que las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, son vigorosas antes de que la partera llegue donde ellas. Y a ellas han dado a luz. Y Elohai trató bien a las parteras. Y el pueblo se multiplicaba y aumentaba grandemente. Y como las parteras respetaban a Elohai, él les levantó familias. Entonces el faraón le ordenó a todo su pueblo, diciendo, a todo niño que nazca, arrójenlo al río, pero dejen vivir a todas las niñas. Es cuando nace Moshe. Está en Bereshit, está en Shemot 1, 11, 22. Éxodo 1, 11, 22. Dice, y una oveja que había sido salvada de los lobos y se escapó y huyó a los burros salvajes. Eso es cuando Moshe huía a Midian. Los burros son Midian, para que entiendan, son los hijos de Ismael o son otros hijos de Ketura. No sabemos bien claro. Pero dice, y yo miré las ovejas como estaban en lamento y lloraban y buscaban su Elohai con todas sus fuerzas hasta que Elohai descendió a la voz de las ovejas de un lugar altísimo y vino a ellos y los llevó a pastar a ellos. Y Elohai llamó a esa oveja que había escapado de los lobos y habló con él en pertenencia de los lobos, que él debía reprenderlos a ellos que no tocaran las ovejas. Y la oveja fue a los lobos de acuerdo a la palabra de la Adonai. Y otra oveja lo encontró, ese es Aarón y Moshe, y se fue con él. Y los dos fueron y entraron juntos adentro de la asamblea de esos lobos. Y hablaron con ellos y los reprendieron a ellos, a no tocar las ovejas de ahí en adelante jamás. Y ahí en ese momento yo miré los lobos y como ellos oprimían las ovejas demasiado, con todo su poder, y las ovejas lamentaron en voz fuerte. Y el Adonai vino a las ovejas, y ellos comenzaron a dar golpes de muerte a esos lobos. Y los lobos comenzaron a hacer lamento, pero las ovejas se volvieron silencias, y de ahí en adelante terminaron a llorar en voz fuerte. Y yo miré las ovejas hasta que ellos se fueron marchándose de entre los lobos. Pero los ojos de los lobos estaban ciegos, y esos lobos se fueron a perseguir a las ovejas con todo su poder. Y el Adonai, Elohai de las ovejas, se fue con ellos como jefe, como pastor de ellos, y todas sus ovejas los siguieron a él. Y su cara estaba deslumbrante y resplandorosa y terrible a ver. Yohanan 10, 1 a 18, ¿verdad? Está hablando que él es nuestro pastor, Yahshua HaMashiach. Yohanan 10, todos estamos estudiando aquí, recordándonos de Mashiach, porque él es nuestro buen pastor. Aquí dice Yohanan, dice 10, 1 a 18. Y vamos a leer diciendo aquí, como lo dice Yahshua. En verdad les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra puerta, ese es el ladrón y asaltante. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas. Y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño jamás lo seguirán, más bien huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yahushua les dijo esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Entonces Yahshua les habló de nuevo, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y asaltantes, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, si alguien entra por mí se salvará, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Como el Padre me conoce, yo también conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas.
También tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Amén. Yahshua HaMashiach, Melakulam. Lo estamos oyendo aquí. Lo que está pasando es que el buen pastor está saliendo delante de las ovejas. Ok, y dice, pero los lobos comenzaron a perseguir esas ovejas hasta que ellos alcanzaron un mar de agua. Y ese mar estaba dividido y las aguas se levantaron para arriba en un lado y por el otro ante su cara, y su Adonai los dirigió a ellos y se puso él mismo entre medio de ellos y los lobos. Entonces, estamos hablando de Éxodo 1 a capítulo 15, capítulo 1 a capítulo 15 de Shemot, cuando abre el mar rojo, es la pesa y todo pasa entre esto, y Elohai saca al pueblo de Yasharel, lo saca de Misraim, abre el mar rojo, pasan por ahí y salen a la tierra prometida. Y mientras esos lobos todavía ni miraban las ovejas, ellos procedieron adentro en medio de ese mar. Y los lobos persiguieron las ovejas, y esos lobos corrieron atrás de ellas adentro en ese mar. Y cuando ellos vieron el Adonai de las ovejas, ellos dieron la vuelta a correr, huyendo ante su rostro. Pero ese mar se juntó a ella misma reunida y se volvió como ella había estado creado. Y las aguas se llenó y se levantó para arriba hasta que cubrió esos lobos. Y yo miré hasta que todos los lobos que perseguían esas ovejas murieron y estaban ahogados. Nos recordamos en Shemot 15, ¿verdad? Ahí habla de los carros de Faraón que venían a perseguir a los hijos de Yasharel, ¿verdad? Aquí lo dice, en 15 vamos a leer 1 a 6. De Shemot 15, 1, 6. Entonces Moshe y los hijos de Yasharel entonaron este cántico a Yahweh. Dijeron, cantaré a Yahweh porque ha triunfado gloriosamente. Caballo y jinete ha arrojado al mar. Ahaya es mi fuerza y poder. Ha venido a ser mi Yahshua, mi liberación. Este es mi Elohai y yo lo elogiaré. El Elohai de mi padre y lo ensalzaré. Yahweh es un varón de guerra. Yahweh es su nombre. Los carros del faraón y su ejército los ha arrojado al mar, y la crema de sus oficiales están ahogados en el mar de los juncos. El abismo los cubrió, bajaron a las profundidades como una piedra. Tu diestra, Yahweh, es gloriosa en poder. Tu diestra, Yahweh, destroza al enemigo. Amén. Este Shemot 1 es Éxodo 1 a 6, disculpa. Para recordarnos lo que está pasando aquí, viendo entre la historia. Y vamos, aquí dice aquí una parte. Yasharel en el desierto, estamos en verso 28. La Torah está entregada a la entrada dentro de la tierra prometida. Pero las ovejas escaparon de esa agua y fueron adentro en un desierto, donde no había agua y ni pasto. Ellas comenzaron a abrir los ojos y a ver. Y yo miré el Adonai de las ovejas pastando a ellas y dándoles a ellas agua y pasto verde. Y esa oveja saliendo y dirigiéndolas a ellas. Y esa oveja ascendió al cumbre de esa piedra en las alturas. Y el Adonai de las ovejas la envió a ellas. Y después de eso yo miré el Adonai de las ovejas, quien se paró de pie ante ellas. Y su apariencia estaba grande y terrible y majestuosa. Y todas esas ovejas lo miraron a él y tenían miedo ante su rostro. Y ellas todas estaban en temor y temblando porque de él. Y ellas estaban llorando a esa oveja que estaba con ellos entre ellos. Nosotros no podemos pararnos de pie ante nuestro Elohai, o a ver a Elohai. Y esa oveja que las dirigió a ellas otra vez fue a ascender al cumbre de esa piedra. Pero unas ovejas comenzaron a ser ciegas y desviarse del camino que él había enseñado a ellas. Pero esa oveja no estaba ahí en ese lugar. Aquí estamos hablando en Shemot, habla de aquí en Shemot 20, cuando estaba hablando de los 10 mandamientos,
Dice, todo el pueblo presenciaba los truenos y relámpagos al sonido del shofar y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, cayeron hacia atrás y se mantuvieron a distancia. Le dijeron a Moshe, háblanos tú, que no nos hable Elohai, no sea que muramos. Moshe le respondió al pueblo, no temen a Elohai, ha venido solamente para probarlos y para que el respeto a él esté siempre con ustedes, para que no se descarreen. De modo que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moshe se acercó a la espesa nube donde estaba Elohai. Amén. Aquí está pasando que Moshe está yendo a la cumbre. Y el Adonai de las ovejas estaba enojado mucho contra ellas. Y esa oveja lo descubrió y se fue para abajo del cumbre de esa piedra. Y vino a las ovejas y encontró la mayor parte de ellas ciegas y caídas alejadas. Cuando adoraron el becerro de oro, si se recuerdan, cayeron en idolatría. Y cuando ellos miraron a él, ellas tenían temor y temblaban en su presencia. Y desearon regresar a sus corrales. Y esa oveja tomó otras ovejas con él y vino a esas ovejas que se habían caído alejadas y ellas regresaron a sus apriscos. Yo miré en esta visión hasta que esta oveja se volvió un Adam, un hombre, y construyó una casa por el Adonai. La Mishkan, ¿te acuerdas? Mishkan es el tabernáculo. Construyó el tabernáculo, Elohai le dio diseños. Y esto está más adelante, cuando está confirmado que el arca del testimonio, la morada, el Mishkan, el Éxodo 26, las cortinas, el atrio, el altar de cobre, la menora, la mesa de los panes, el candelero, ofrendas, el arca de la alianza. Todo esto está pasando cuando Elohai le da estos diseños de arriba del cielo, el pectoral, las vestidas de la consagración de los Kohenim, las vestiduras del Gadol Kohen, las vestiduras de los Kohenim, el aceite, el alumbrado, los panes, todas las cosas que Elohai nos enseñó, y especialmente cómo está guardados los mandamientos en el centro. Recuérdense, así deben estar guardados hoy los mandamientos en el centro de nuestro corazón. Y dice aquí, y yo miré en esta visión hasta que esta oveja se volvió un hombre y construyó una casa por la Adonai de las ovejas y puso todas las ovejas en esa casa. Y yo miré hasta que esa oveja que se había encontrado a la otra oveja que las dirigió a ellas se fue a dormir. Yo miré hasta que todas las grandes ovejas habían perecido y pequeños se habían levantado en su lugar. Y ellas vinieron a un lugar de pasto y se acercaban a un arroyo de agua, el río Jordán. Ya entrando, Aarón murió. Cuando Aarón murió y después Moshe iba a morir, luego iban a entrar a la tierra prometida, si se recuerdan. Luego esa oveja, su jefe, que se había volvido un hombre, un Adán, se retiró de entre ellas y se fue a dormir. Y todas las ovejas lo buscaban y lloraban sobre él con una grande lamentación. Y yo miré hasta que ellas habían parado de llorar por esa oveja y habían cruzado ese arroyo de agua. Y se levantó las dos ovejas como jefes en lugar de esos que habían dirigido a ellas y se habían dormido. Yahoshua, Benán y Caleb, hijo de Yapuna. Y yo miré hasta que las ovejas habían llegado a un lugar bueno y una agradable y espléndida tierra. La tierra prometida, eso es comentario. Llegaron a la tierra prometida. Y yo miré hasta que esas ovejas estaban satisfechas y esa casa se levantó para arriba entre ellas en la tierra espléndida. Acabamos aquí en verso 41 del tiempo de los jueces hasta la construcción del templo. Vamos a parar aquí y recordarnos de que todos estamos pasando una historia ahorita. Y esta historia está hablando de todo lo que está pasando con los hijos de Yasharel, lo que está escrito en nuestra Tanakh, hasta la Brit Hadash. Todo lo que está aquí dentro en Enoch está contando historia que es profecía. Profecía es historia y historia es profecía. Lo que está contando Enoch está contando lo que está escrito. Él miró todo el futuro y es interesante porque hasta el futuro que llegamos al fin de su visión en este sueño va a llegar a un punto que va a enseñarnos todo lo que va a pasar hasta el fin, hasta Revelación llega, fíjense, desde Génesis hasta Revelación, en una historia de parábola. Esto está poniendo todo porque el hombre, el Adán, mira en lenguaje pictográfico y nosotros estamos mirando todo aquí como lo está poniendo en parábola, forma.
muchos que no leían las escrituras no entendían lo que se está siendo contado aquí, lo que están recontando en este sueño, lo que está Enoch viendo. Pero porque leemos las escrituras, gracias a la Adonai que encontramos la gracia y el favor en Yahshua Mashiach, nos ponemos a leer todas las escrituras, desde la Torah hasta la Revelación y aún los libros de Enoch y Jubileos. Y nos recordamos que todos estos libros Abba nos ha enseñado y que están en la historia. Y profecía es la historia y la historia es profecía. Y llegamos al final cuando Yasharel está entrando en la tierra prometida y Yehoshua ben Nun y Caleb están entrando y están llegando a conquistar la tierra, ¿verdad? Y nos recordamos que aquí dice que dormir, está hablando que pues es una figura de que cuando nos vamos de la tierra, nos vamos a dormir porque un día nos vamos a levantar. Elohai nos va a levantar, se llama la resurrección, y todos los que tienen fe en Yahshua HaMashiach van a levantarse otra vez más porque Él nos prometió eterna vida. Es un dormir, como un despertar, va a ser cuando nos levantamos, un abrir y cerrar de ojos, y nos tiene en un lugar mientras esperando en el paraíso, dice en el regazo de Abraham, y otros los que no querían caminar fieles y los que querían ir caminando infiel en maldad y siendo maldades con los Nefilim, van a ir a Shaul y esperando ahí hasta que viene Yahshua HaMashiach y les va a dar a ellos el lago de fuego y va a dar a los suyos. Yahshua HaMashiach les va a dar el paraíso, la nueva tierra, el nuevo cielo, la nueva Jerusalén. Esperamos la venida de Yahshua HaMashiach y su reino mesiánico. Y el río que fluye en el centro, el río de la vida y los 12 árboles. Nos vamos, el Cordero y Elohai, el trono del Cordero y Elohai juntos, entendiendo que son Ahad. Vamos a saber que Yahshua HaMashiach va a ser el reino mesiánico, de ahí se establece. Abba lo pone ahí y es para toda gloria para Elohai. Vamos a cerrar y recordarnos cómo fuimos oprimidos en Yasharel y cómo fuimos librados. Y como Yahshua HaMashiach es nuestra liberación, es nuestra pesa, el que nos libró, el que abrió el mar rojo. El que nos guió es nuestro buen pastor. Vamos a cerrar y recordarnos que el libro de Enoch tiene profecía y historia. Historia es profecía. Vamos adelante y para la otra leemos en el verso 41 del capítulo que es 89. Vamos adelante y cerrar. Baruch atah Hashem, Olam Aman. Abba, te damos gracias por dejarnos estudiar tu palabra, por estudiar las profecías y la historia. Te pedimos que por favor, Abba, nos prepares con la armadura para pelear contra todos los ejércitos de Hasatán, para que no nos manipulen, para que podamos estar preparados por todas sus flechas encendidas que quieren tratar de tumbarnos. Por favor, que el plan de Satán no salga adelante, pero más bien que su plan sea destruido y arruinado. Que tu plan, Elohai vivo, mejor que venga tu plan en nuestras vidas, y que nuestros corazones escuchen tu voz y que nuestras mentes también tu palabra, y que podamos llenarnos del conocimiento de HaMashiach, que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Yahshua HaMashiach, que podamos a tener tu Ruach Kadosh, a guiarnos, a discernir entre lo impuro y lo puro, para que podamos escoger lo que es bueno en nuestras vidas. Pedimos por todo el pueblo de Yasharel, donde están dispersados, que por favor nos unes como una casa, un pueblo, un rebaño. Abba, por favor te pedimos, nuestro buen pastor, guíanos tus fuentes de agua viva, guíanos a pasos verdes. Damos gracias, Abba, por todo lo que has hecho por nosotros. Guárdanos, protégenos de nuestros enemigos. Enséñanos tus caminos de rectitud y guárdanos en tu amor y tu gracia. Muéstranos tu favor. En nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom, shalom a todos los tribus dispersados de Yasharel. Que Elohai los bendiga. Shalom a todos los gentiles que guardan los mandamientos en la fe de Mashiach. Saludos a todas las naciones que caminan en los caminos de Elohai. Shalom, shalom.